alabanza y adoración a nuestro Señor. Amén. En un día precioso que Dios nos regala. Yo quisiera compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras. Esto es en el libro de Mateo. Si usted quiere buscarlo por ahí. Libro de Mateo. Capítulo 26, versículo 6. Amén. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 6. Quiere el Señor ayudarme a compartir en esta noche esta palabra, una pequeña porción de las Sagradas Escrituras. Espero no extenderme mucho, sino simplemente tratar de compartir aquello que el Señor habló a mi vida primero, pero también antes, aunque sea redundante ya, felicitamos a todas las mujeres y le deseamos un feliz día, amén, aunque ya está terminando el Día Internacional de la Mujer, pero que puedan ser bendecidas mis hermanas en una manera especial en este día, amén. Hoy en esta noche también, para no ser menos, compartimos un pasaje de esta palabra, amén, donde la heroína de la historia es una mujer, es una sierva de Dios tremenda de parte de Dios. Si hay alguien que yo siempre digo quisiera conocer en los cielos, es a esta mujer. Yo, cuando vaya allá en los cielos, yo voy a tener, cada cual va a tener su personaje predilecto, amén, pero cuando yo vaya en aquel lugar, voy a tratar de buscar a esta mujer y voy a tratar de acercarme a ella y de felicitarla y de decirle que es una sierva de Dios tremenda, amén, porque a mí siempre que leo la historia de ella, siempre me impacta. Es una mujer que varias veces aparece en la Biblia y siempre el Señor habla bien de ella. Y no es que un hombre, no es que una mujer habla bien de ella, sino que Jesús mismo habla bien de ella. Esta mujer se llama María, amén, y se encuentra en el pasaje de Mateo 26, capítulo 6, amén, 26, capítulo 6, si usted lo tiene por ahí. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues han hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Y estamos cumpliendo esta palabra en esta noche porque estamos contando lo que ella ha hecho para memoria de ella. Amén. Los tres evangelios, palabras más, palabras menos, relatan Mateo, Marcos y Juan, relatan la historia de esta mujer, la historia del ungimiento de Jesús en Betania. Cada escritor le da su detalle, le da su descripción, su punto de vista en cada pasaje, pero en cada uno de los tres pasajes donde se cuenta sobre el ungimiento de Jesús en Betania, hay un par de pasajes, ¿no es cierto?, que son prácticamente iguales en los tres libros, aunque habían pasado ya muchos años, porque cuando los discípulos escriben los evangelios, ya había pasado muchos años de la muerte de Jesús, muchos años de la cruz, ¿no es cierto?, muchos años de que Jesús ya había ungido, pero había algo que había quedado grabado tan fuerte en sus mentes, tan impactado en su corazón, que aún ellos se acordaban, y cuando ellos hablan del pasaje, y más allá de las cosas que ocurrieron, cuando hablan de las palabras de Jesús, los tres citan las palabras casi exactamente iguales, sin encontrarse, sin verse, sin saber qué escribía cada uno de ellos, pero sí en su corazón recordando por tiempo lo que esa noche aconteció, una noche de cena, de compartir con amigos, con sus discípulos, ¿no es cierto? Jesús dice que estaban ellos en aquel lugar y parecía ser una noche común, pero aquellos que creemos en Dios sabemos que si Jesús está en medio, ninguna noche puede ser común, amén. Por eso si el Señor está aquí en medio nuestro, no puede ser común esta noche, amén. El Señor sana, el Señor libera, el Señor hace cosas grandes. Y esta noche algo iba a pasar, y ellos estaban compartiendo, estaban cenando, y en un momento dado viene esta mujer, que es María, luego los otros evangelios dicen cuál es su nombre, ella es María,
se acerca por detrás, agarra ella tenía, capaz que tenía preparado, no se sabe si era en la casa de ella o era en otro lado, pero lo cierto es que ella tenía preparado un perfume de alabastro, un frasco de alabastro, con una libra llena de perfume de nardo puro. Dice que llega por detrás de Jesús y quiebra el perfume de alabastro, ¿no es cierto?, y derrama todo aquel perfume sobre la cabeza de Jesús, y dice que se llena aquella casa del perfume, del aroma de ese ungüento precioso que había derramado esta mujer sobre Jesús, ¿no es cierto? Por si eso fuera poco, en los otros evangelios también relata otro detalle más, que María, después de que hace eso, se postra a sus pies con sus manos seguramente llenas de perfume, y con una humildad tremenda se postra a los pies de Jesús y limpia con sus propios cabellos los pies de Jesús, enjugándolos, ¿no es cierto?, con un poco de perfume que todavía tenía en sus manos. Esa actitud es tremendamente alabada por el Señor Jesús, y no era para menos, ¿no es cierto? Cuando los relatos hablan y dicen los discípulos en otro pasaje, contaría Juan después, ¿no es cierto?, que lo que derramó esta mujer equivalía a muchos miles de pesos en dinero sobre la cabeza de Jesús, ¿no es cierto? Era una libra de perfume de nardo puro que equivalía, dice que en esa época, a más de 300 denarios. Era mucho, mucho dinero lo que ella había derramado. Cuando nosotros vamos a la palabra, ¿no es cierto?, en aquella época, aquellas personas, María era una persona humilde, y nosotros por ahí no entendemos el pasaje, pero para entenderlo, en aquella época no había bancos, no había un lugar donde depositar dinero. Entonces las personas humildes que querían ahorrar, que tenían ahorrado un dinero, lo que hacían, lo común, era comprar algo que no depreciara su valor o que no perdiera su valor. Entonces compraban algo de valor y eso mantenía su precio durante los tiempos o aumentaba su precio, era como un banco en la casa, ¿no es cierto? Y eso después ellos lo podían vender o lo podían utilizar como un ahorro. María, no era que ella cada vez que salía a la iglesia o cada vez que salía a algún lado se ponía ese perfume. Más María seguramente que nunca se lo puso, jamás ni siquiera sabía seguramente cómo era el perfume. Capaz que cuando lo compró apenas lo olió, pero seguramente que lo tapaba. Porque en aquel momento una libra de perfume de nardo puro equivalía a más de cuarto litro, ¿no es cierto?, de perfume. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados que todo el mundo utiliza perfume, ¿no es cierto? Pero es algo común. En aquella época nadie utilizaba perfume porque era muy costoso. Los perfumes se hacían de las flores, entonces vos para obtener un cuarto litro de perfume, vos imaginás exprimiendo el néctar de las flores una por una, llevaban miles de flores, ¿no es cierto?, exprimir para lograr apenas un cuarto litro de perfume. Era un trabajo delicado que pocas personas sabían hacer y que costaba mucho, era muy valioso. Después de la época de Galileo, más allá del 1500, ¿no es cierto?, él descubre, el hombre él descubre, entre otras cosas, el giro del planeta, entre otras cosas, pero Galileo, entre otros descubrimientos que hace, descubre que al perfume, si uno se lo mezclaba con alcohol, hasta ese momento no se lo mezclaba con alcohol, pues lo mezclaba con alcohol, rendía mucho más. Entonces agarraban un poquito de néctar de perfume, ¿no es cierto?, lo mezclaban con alcohol y ahí se obtenía mucho perfume. Por eso es que hoy en día es barato el perfume. A partir de ese momento empezó a ser más barato. Con una libra de perfume de nardo que ella tenía, podían hacer cientos y cientos de litros. Pero en esa época no se conocía y era muy valioso. Ahora, qué tremendo, ya te digo, si yo quisiera a alguien conocer en los cielos, era esta mujer. Y seguramente que para ella, aquel momento y aquel perfume, ya te digo, es para comprender un poquito, significaba mucho dinero, significaba tal vez los ahorros de mucho tiempo, de muchos años, o tal vez de toda una vida. No quiero ni pensar porque ella tenía encima a su hermana Marta y a su hermano Lázaro que estaban ahí, y ellas derrochando el ahorro de que era, y estaban mirando y que ella quebraba el perfume. Y lo que escucha son voces, ¿no es cierto?, donde que aunque sienten el perfume, aunque sienten el aroma en la casa, lo que ellos dicen, ¡qué desperdicio! ¿Cómo se desperdició este perfume? Podía valer 300 denarios, ¿no es cierto? Podía valer mucho. Sin embargo, Jesús la alaba y Jesús dice, déjenla, porque ha hecho una buena obra para conmigo. Y esos días venían días difíciles para el Señor Jesús, amén. Jesús iba a ser entregado, iba a ser muerto por nuestros pecados. Yo en el 2006 más o menos, yo no quiero agarrar la fecha, pero creo que fue para verano del 2006, sufrí, luego de la cena de fin de año, no sé si comí mucho o qué, pero sufrí una gastroenteritis aguda, donde casi me llevan
al hospital, ¿no es cierto? Me llevan al hospital, pero casi me llevan al quirófano. Y cuando ya estaba todo listo, todo preparado para que seguramente me vayan a operar, Dios hizo el milagro en mi vida, y es así que no me operaron a mí, gracias a Dios, y el Señor me sanó luego de estar unos días internado en el hospital. Pero en esos días, una de las cosas que el Señor me enseñó fueron las pequeñas cosas que hace Dios con cada uno de nosotros. Me enseñó muchas cosas de las pequeñas cosas que Dios hace. Y en esos días el Señor me enseñó a valorar las pequeñas cosas, valorar el estar en mi casa, valorar el estar con mi esposa. Cuando yo estaba internado, lo único que quería era venir con mi esposa, ¿no es cierto? Yo nunca había estado internado, nunca había puesto un suero en mi mano, que yo tenga memoria, ¿no es cierto? Mi mamá me cuenta cuando yo era muy chiquitito fui muy enfermo, pero luego de niño siempre fui sano, siempre me mantení sano, y era la primera vez que me internaban a mí, que me ponían suero y que me ponían inyección y de todo, ¿no? Y esos días yo cuando estuve en el hospital, lo único que quería era volver a mi casa y tomar mate con mi señora, con mi esposa. Ahí tomábamos mate en el hospital, ¿no es cierto? Pero no era lo mismo, yo quería volver a mi casa. Eso fue una de las cosas que el Señor me enseñó, de las cosas pequeñas. La otra cosa fue a entregarme al Señor. Y había un pastor que solía decir, yo no aprendí mucho de mis heladeras llenas, pero sí aprendí mucho de mis heladeras vacías. Bastante brava la palabra, ¿no? Pero yo aprendí mucho en esos días, y era a valorar la sanidad del Señor, a valorar al Señor. Y en esos días, si yo hubiera estado fuerte, yo tenía dolores, ya tenía convulsiones por la tanta fiebre que tenía, si yo hubiera estado fuerte, o si yo hubiera estado bien, yo capaz hubiera orado, hubiera clamado, pero yo soy sincero, yo no estaba, seguramente que le decían al Señor o algo capaz que le clamaba al Señor, pero yo no estaba en oración, no era que yo dije, me arrodillé ahí al pie de la cama a clamar, Señor, saname, no, porque no tenía ni fuerza, mi mente ni siquiera razonaba bien de tanta fiebre, de ahí quedé así, no, ni siquiera estaba peor que como estoy ahora, no razonaba bien, no pensaba bien, deliraba, ¿no es cierto? Entonces, no podía orar, seguramente que mis hermanos oraban por mí, pero yo simplemente estaba entregado. Y yo estaba ahí, bueno, Señor, que sea lo que Dios quiera. Y el Señor hizo el milagro, no fue por una oración mía, sino fue por la gracia y la misericordia de Él. Qué bueno que es a veces el Señor, ¿no es cierto?, entender de su misericordia. Algo de lo que yo creo que hizo esta mujer fue rendirse a los pies del Señor. Nosotros concebimos la noche de reunión como una noche de celebración. Eso es muy bueno y hace que los hermanos nos esforcemos cada día para que el culto o la reunión salga mejor. Pero en muchos aspectos, por ahí las personas se confunden. Y muchas personas vienen a la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de, los hermanos que están en el ensayo, en la alabanza, saben que ensayamos, y ensayamos. A veces por ahí sale mal, pero no es por falta de ensayo, porque ensayamos muchas horas, ¿no es cierto? Y muchos días. Ahora, y tratamos de prepararlo mejor. Y aun cuando preparo la palabra, yo siempre trato de prepararlo mejor, hay tiempo de oración y todo eso. Pero hay muchas personas que toman la reunión como de venir a la iglesia y de decir, se sientan ahí, bueno, a ver qué tienen para darme, bueno, a ver cuál es la canción que cantan, bueno, a ver qué es lo nuevo que hay hoy en la iglesia. Y sin embargo, que el Señor nos ayude a entender, y a entender que nosotros debemos venir a ofrendarnos a Dios, a rendirnos delante de Dios. Entre otras cosas, algo de lo peor que hizo la Iglesia Católica fue llevar a la Iglesia a una condición de poco menos que un club de beneficencia. La Iglesia no es un club de beneficencia, la Iglesia está preparada para presentarse santa, sin mancha y sin arruga, delante de Dios. Por eso que en la Iglesia Católica usted va a ver que recogen la limosna y andan por ahí recogiendo. Gracias a Dios el Señor nos dio, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos la ofrenda acá, los hermanos que quieren traen la ofrenda. Da un aspecto espiritual distinto, donde más allá de que uno dé la ofrenda o no dé la ofrenda, pero es yo traigo mi ofrenda al Señor. No es que Dios viene a buscarme una limosnita porque Él necesita, no. Yo digo, Señor, yo traigo mi ofrenda ante vos. Me diste mucho y doy gracias, Dios, por poder ser partícipe de esto. Por poder ser partícipe de esto que vos me das. Entonces yo vengo y traigo mi ofrenda delante de Dios. Esa es la idea, ¿eh? Presentarnos delante de Dios. A veces, no, ya te digo, algunas personas por ahí pensarán qué desperdicio. Nosotros tenemos el horario de la alabanza, nosotros tenemos alabanza con avivamiento, con alegría y con todo, y tenemos un par de alabanzas que son 10-15 minutitos nada más de adoración. A muchas personas por ahí no les gusta la adoración, pero no es un momento desperdiciado. Si vos buscás de Dios, no busques de una persona, son un momento para donde vos en la adoración te podés sentar, te podés arrodillar, podés pararte, podés levantar tus manos, nosotros damos libertad, si querés pasar al altar podés pasar, pero es un momento donde vos podés rendir tu corazón, brindarte ante Dios, decir, Señor,
aquí estoy. Y es más, hasta a veces ni siquiera hace falta hacer una oración, porque María no cantó para adorar al Señor, no hizo una oración para adorar al Señor, ella derramó su corazón y valía más que 1000 palabras. Ella tenía ese perfume guardado y ella sabía que ella nunca se lo iba a poner, ella lo tenía para venderlo y seguramente se lo iba a comprar a alguien rico o a alguien que tenía dinero o algún príncipe que tal vez iba a ser como en cierto nivel de ciertamente digno de ponerse ese perfume, ¿no es cierto? Pero ella pensó que el más digno de utilizar ese perfume era el Señor Jesús. Que nadie se lo ponga, dijo, yo no lo voy a vender a esto es precioso. Yo se lo doy a mi Señor. Y agarró y lo quebró, ¿no es cierto? Y dice que el perfume, por eso es que impacta tanto, por eso los discípulos nunca se olvidaron de eso, porque tal vez sería la primera vez y la última vez que olieron tanto perfume juntos, porque no era común, no era normal, ¿no es cierto? Nosotros salimos acá en la iglesia, los hermanos todos venimos perfumados, gente, lindo olor a perfume. En aquel lugar no era común, no era normal. Entonces ellos le quedó tan grabado en su mente y en su corazón que fue tremendamente impactante, porque ella rindió su corazón ante Dios, rindió todo lo que tenía. Si era de gran precio, si no era de gran precio, no importa. Ella rindió su corazón y lo hizo para el Señor Jesús. Ni siquiera le importó quienes estaban ahí rodeándole alrededor. Entonces esos días cuando yo estuve enfermo, gracias al Señor, el Señor me levantó. Yo me enfermé en enero, ¿no es cierto? Estuve 4 o 5 días internado. Fueron unos días muy difíciles y hacía más de 40, 50 grados de calor para colmo esos días y no me bajaba la fiebre. Entonces yo me bañaba cada rato para tratar de bajarme la fiebre hasta que un día me dan el alta a las 1:30 del mediodía, ¿no es cierto? Cuando el sol peor rompía la tierra, en ese momento me dan el alta. Pero yo quería irme, quería escaparme de ese lugar y quería volver para mi casa. Mi esposa me saca del hospital, ¿no es cierto? Y le digo, yo vamos, llamamos un taxi porque yo no podía caminar mucho. Entonces nos sentamos ahí afuera a esperar en la sombra, había un banquito y hasta que venga el taxi. Y me acuerdo que entre las cosas, ya te digo, el Señor me enseñó pequeñas cosas, nos sentamos ahí con Johnny mientras esperábamos el taxi que viniera y yo nunca había tenido un suero en mi mano. Entonces cuando yo miro mi mano así, que ya estaba reaccionando un poco más mi mente, ¿no es cierto? Yo le digo a Johnny, mira Johnny, tengo mi brazo el doble de grande, tengo mi mano súper hinchada. Y yo me miraba esta mano, era chiquitita, y la otra mano era enorme, parecía la mano de piedra, ¿no es cierto? Y me acuerdo que Johnny me agarra y me tapa así con suerte, pero no seas tonto, si tu mano está igual, me dice, y ahí ya viene el taxi, y agarramos y me lleva, y yo eso me causó gracia a mí dentro mío, porque yo decía esta Johnny, qué terrible, que yo pensé, ¿cómo vas a pensar que tu mano está hinchada si tu mano está igual? Me dice ella. Y no era así, ¿no es cierto? Mi mano estaba terriblemente hinchada, después me deshinchó de estarla por el suelo. Pero, qué importante es a veces esas pequeñas cosas que Dios nos brinda y que Dios nos da. Yo ese día era un pequeño gesto de amor a mi esposa entre todo lo que tuve esos días, que me cuidó mucho, ¿no es cierto? Pero ese sumó para mucho y sumó para bien en los momentos difíciles. Esos días Jesús iba a entrar hacia Jerusalén. Le tocaba la semana más difícil de su vida, era 6 días antes de la Pascua. Obviamente sus discípulos ni se pensaban que él iba a morir, ni tenían ni idea. Pero Jesús ya estaba viendo la cruz. Él estaba viendo que lo iban a azotar, que lo iban a maltratar, que lo iban a entregar a manos de Inicuo, que ninguno de sus amigos iba a quedar con él, que Judas lo iba a traicionar con un beso y lo iba a entregar, que Pedro lo iba a negar. Él veía que ni siquiera el templo podía entrar porque era un desastre del templo. La vez que él entra con un látigo y los echa a todos. Que aún Pedro mismo iba a decir palabras tan tremendas, porque cuando la Biblia dice que Pedro negó 3 veces en la Biblia y nadie reproduce las palabras que dice Pedro, era porque eran irreproducibles, eran terribles cosas que Pedro seguramente se había arrepentido toda su vida. Todo eso vio Jesús. Lo iban a condenar, lo iban a llevar a la cruz, lo iban a matar y ni siquiera iba a tener un funeral digno. Le iban a tirar en una tumba donde era prestada, donde ni siquiera era de él. No iba a haber tañedores, no iba a haber plañidores, nadie le iba a ungir su cuerpo. Y cuando nosotros vamos a la palabra, cuando vos ves el primer día de la semana, cuando las mujeres llegan temprano, ¿por qué llegan el domingo temprano, el primer día de la semana? ¿Sabés por qué llegan el primer día de la semana? ¿Qué es lo que ellas van a hacer? Ellas no van a buscar a un Cristo resucitado. ¿Sabés lo que pasa? Ese día cuando Jesús es condenado a muerte y cuando él muere, a él lo bajan rápido de la cruz antes que se oscurezca y ya sea la Pascua. Entonces lo agarran, lo envuelven y lo tiran en el sepulcro de José de Arimatea, ¿no es cierto? Y no lo ungen, no lo vendan con especias ni con ungüentos. Entonces lo que van a hacer estas mujeres, el primer día de la semana, ¿sabes qué es? Van a ungir el cuerpo de Jesús. Las mujeres estas que van, si vos no sabés la palabra, las mujeres el primer día de la semana, muy de temprano y bien amanecido, van hacia la tumba a ungir el cuerpo de Jesús, porque no lo habían podido ungir. Ahora, Jesús sabía eso.
que ni siquiera iban a ungir su cuerpo. En Jerusalén era una costumbre. Cuando se velaban los cuerpos no había las cosas que hoy hay en día, ¿no es cierto? Y hace mucho calor en Jerusalén. Entonces lo vendaban con unos sudarios y con una sábana y ahí le llenaban de especias. Porque tanto calor hacía que en pocas horas de velar el cuerpo comenzara a dar olor a muerto en aquel lugar. Entonces se vendaba con especias. Jesús veía que ni siquiera eso iba a tener. Seguramente iban a ser momentos difíciles. Y tal vez alguno podría decir, pero hasta le puede citar la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice en Salmos, decía David, ¿no es cierto? No permitirás que tu santo vea corrupción. Y se refiere a Jesús. Jesús nunca vio corrupción. A eso se refiere este pasaje, y es que el cuerpo de Jesús, cuando Él muere, nunca se corrompe, nunca comienza el proceso de descomposición, porque el cuerpo de Jesús era santo. El cuerpo de Jesús fue elevado hacia los cielos, glorificado, ¿no es cierto? Pero el cuerpo de Él no vio corrupción. Entonces uno podría decir, no te hace falta que te unjan con especias, no hace falta que te venden porque vos no vas a herer, no vas a dar mal olor, pero a veces esas pequeñas cosas que uno hace, ¿no es cierto? Yo creo que Jesús ya tenía en su mente, por eso Él se acuerda de eso y le dice, déjenla, ha hecho una buena obra, porque me preparó y me ungió para mi muerte aún. Y algo de lo que Él iba a pensar seguramente que no le iban a ungir ni nada, pero en ese día Él dijo, bueno, aunque sea esto me va a servir como una ayuda, como un aliciente, como un ánimo. Sabía que todo lo iban a abandonar, que nadie lo iba a querer, que nadie iba a estar al lado de Él, ¿no es cierto? Pero seguramente se recordaría de María, que se había postrado a sus pies, rindiéndole culto, rindiéndole honor, llenándolo de perfume, ¿no es cierto?, en todo su cuerpo, y rindiéndose ante Él, diciéndole, si otros no creen que vos sos el Rey, que vos sos el Mesías, María le decía, sí vos sos mi Rey y vos sos mi Mesías. Amén. Hay una frase en el mundo que dice, hay gente que es más papista que el Papa, ¿no es cierto? Entre cristianos podemos decir, la frase está un poco más cristiana, podemos decir, hay gente que es más cristiano que Cristo, ¿no es cierto? Y ahí estaban los discípulos del Señor, donde dicen ellos, ¿qué les perdiste? ¿Qué falta de cordura? ¿Qué falta de razón de esta persona? Porque se podría haber vendido esto y darle de comer a cantidad de pobres. La Biblia dice en otro pasaje que Judas es el que profiere esta palabra, pero la Biblia dice más, dice que Judas lo habla, pero todos pensaron lo mismo. ¡Qué desperdicio! Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque, ya te digo, el Señor, si nosotros vamos a la palabra, Jesús dice una palabra fuerte, y dice a los pobres, siempre los tendremos con nosotros. Ahora, cuando nosotros vamos, ¿era una buena acción si ellos querían dar de comer a los pobres? Sí, se querían dar de comer a los hambrientos. Es un mandato del Señor, ayudar a la viuda, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Pero si nosotros pensamos que esta es la misión de la iglesia en el mundo, estamos equivocados. El Señor nos llama para que tengamos comunión y vida abundante con Él. Amén. El Señor nos llama para tener un encuentro personal con Él. Porque si Jesús